Eh, el día de hoy estamos aquí, Oliva, Sergio, Diana y yo, Sofía Sarabia, y pertenecemos al programa de Personas Orientadoras Comunitarias. Bueno, me presento rápidamente, soy Sofía Sarabia, responsable operativa del programa de Personas Comunitarias de la Coordinación para la Igualdad de Género, y hoy vamos a platicar un poquito de qué trata este programa. Y nos acompañan tres de las POC que participan y que colaboran y hacen una gran labor dentro de este programa, ¿no? Entonces también los presento. Primero nos acompaña la doctora Oliva López Sánchez. Ella es profesora titular de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es psicóloga, maestra en estudios de la mujer por el Colmex, doctora en antropología por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social y coordinadora del proyecto de investigación interdisciplinaria sobre cuerpo, emociones y género. También es co-coordinadora de la Red Nacional de Investigación en los Estudios Socioculturales de las Emociones y es POC desde 2020 en la FES Iztacala. También nos acompaña el maestro Sergio Reyes, quien es psicólogo y cuenta con una maestría en ciencias en el ámbito de la salud mental pública. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Escuela Nacional Preparatoria 9, donde se desempeña como docente, y también es participante activo del Programa Institucional de Tutorías, del cual es subcoordinador, y también es miembro de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de su plantel, así como la persona orientadora comunitaria. También nos acompaña la maestra Diana Paulina Pérez Palacios, quien es candidata a doctora en Historia del Arte. También es gestora cultural y desde hace 5 años se desempeña felizmente como docente en la Facultad de Ingeniería en la asignatura de Cultura y Comunicación. Y también forma parte de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Ingeniería y desde 2018 es persona orientadora comunitaria. Entonces quiero darles la bienvenida. Agradecerles mucho por su participación, por venir aquí a platicarnos sus experiencias, ¿no? Sus opiniones, sus perspectivas como personas orientadoras comunitarias. Y antes que nada, pues me gustaría preguntarles cómo definirían ustedes, para las personas que nos están viendo y que tal vez no conocen el programa o de qué va esto de las POC, ¿cómo definirían ustedes lo que es una persona orientadora comunitaria? Si quieren podemos empezar con así en el orden y luego vamos cambiando, rotando el orden, y si quieren podemos empezar con Oliva. Hola, Ana Sofía. Buenos días, colegas Sergio, Diana Paulina y a las personas que nos acompañan en esta transmisión. Bueno, pues agradecida de estar aquí, me emociona mucho participar en este miércoles de la igualdad, organizado por la SIGU. Bueno, una persona orientadora comunitaria primeramente es una persona integrante de la comunidad universitaria, puede ser una docente, un docente, puede pertenecer a la comunidad estudiantil y también a la comunidad administrativa. Las personas orientadoras comunitarias somos promotoras de la igualdad de género. Nos importa atender, prevenir y ojalá erradicar la violencia por razones de género. También está en nuestras acciones y responsabilidades promover acciones culturales, promover una cultura de igualdad, una cultura de paz, en un escenario educativo, ojalá con menos incidencia en este tema de la violencia. Y señalar también que las personas orientadoras comunitarias lo hacemos de manera voluntaria y comprometida. Esa parte me parece muy relevante. Y si bien aparecemos como promotoras institucionales, eso no significa que tengamos una inclinación o un compromiso con un sector solamente de la comunidad universitaria. En ese sentido, más bien somos un puente entre las autoridades y las personas de la comunidad que puedan, por alguna razón, estar experimentando eventos de violencia por motivos de género. Entonces, somos un puente, un vaso comunicante muy importante para nuestras
facultades, institutos, escuelas, preparatorias. Para mí eso es una persona orientadora comunitaria. Muchas gracias, Oliva. Sí, creo que eso, ¿no? Es esta cuestión de pensar en las brechas que hay y las personas orientadoras comunitarias como estos vasos vinculantes es muy importante, ¿no? Y muy descriptivo de la labor que hacen. Sergio. Gracias, Sofía. Creo que concuerdo y estoy en esa inercia con la doctora. Creo que esa parte es muy importante, el ser voluntarios, el tener la voluntad y digamos como facilita mucho las cosas, ¿no? Yo creo que en esa parte la persona orientadora, eh, al poner como su esfuerzo y también formarse con perspectiva de género, toma un rol muy importante de vinculación, ¿no? Como este puente de comunicación entre las comunidades locales en las que está, con todos los demás organismos o diferentes instancias, ¿no? Que, que buscan la igualdad sustantiva, ¿no? Y esta prevención y erradicación de la violencia de género, ¿no? Como son la SIGU, la Defensoría de Derechos Universitarios, las mismas INICS, ¿no? Y que yo creo que dentro de sus, digámoslo así, como si lo pusiéramos como un videojuego, ¿no? Como dentro de sus stats, podría estar que informen, que guíen, que escuchen, apoyen, acompañen, canalicen, ¿no? Y promuevan, eh, digamos, la erradicación y la prevención de la violencia, ¿no? En ese sentido, y buscar la igualdad sustantiva al final de cuentas, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de tener la voluntad y estar convencidos de los movimientos y de esta revolución que ya tiene tiempo, pero que ahora se acentúa, yo creo que podría definir como una persona orientadora comunitaria, siento yo. Pero bueno, ese es a donde podría llevar, Sofi. Muchas gracias, Sergio. Y sí, ese es otro elemento súper importante, ¿no? La convicción y lo que implica en esfuerzo, ¿no? Porque como dices, se capacitan, ¿no? Es una inversión también de tiempo, de esfuerzo, Claro. entonces eso es como también súper importante para el impacto que tiene el programa, ese convencimiento, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Diana. Sí, muchísimas gracias a Sofi, Sergio y Oliva. Igual resueno muchísimo con lo que aquí han comentado. Pues sí, una persona orientadora comunitaria es alguien que quiere generar un cambio, ¿no? De cierta manera en su comunidad, me parece. Creo que es alguien que quiere crear redes, que procura mantener a su comunidad informada, como ya lo han abordado, ¿no? En temas de violencia, de género. Es alguien comprometida, como también han mencionado, en generar una comunidad muchísimo más igualitaria, ¿no? O tratar de generar nuestro granito de arena para esa construcción. Pero más allá de eso, creo que también una persona orientadora comunitaria es un vínculo de confianza, ¿no? O sea, es como alguien, muchas veces se convierte en un espacio seguro esta persona, ¿no? Porque lo tratamos y buscamos de propiciarlo. Y esto para mí implica una responsabilidad enorme, ¿no? Porque entonces tenemos que mantenernos como ese vínculo, como esa persona con la que puedes acudir, con ese espacio seguro, o sea, tenemos que mantener y seguir construyendo en pro con nuestra comunidad eso, para que nuestra comunidad nos vea como parte de ella, ¿no? Y no nada más como parte de ella, sino en pro de ella y que trabaja para ella. Entonces me parece que eso también es una persona orientadora comunitaria. Sí, muchas gracias, Diana. Estoy súper de acuerdo, ¿no? Y justamente en esta cuestión de convertirte en este espacio seguro, de generar esa confianza, y de ahí va un poco mi siguiente pregunta, porque creo que muchas veces las folks que conozco, ¿no? Son personas, y más cuando son docentes o personal administrativo, que ya llevan muchos años, ¿no? Ya llevan muchos años en sus comunidades, que justamente han establecido ese trabajo de generar esa confianza, de ser un referente, ¿no? A donde pueden acercarse las personas de la comunidad si tienen algún problema o alguna situación, ¿no? Y en ese sentido quería preguntarles cuál ha sido su experiencia personal al respecto. O sea, ¿qué de eso les ha motivado a unirse al programa? ¿Cómo se enteraron del programa? ¿No? ¿Cómo fue que esta experiencia que por lo general es muy en lo personal, ¿no? Llevarla ya a un entorno institucional como mucho más estructurado, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Si quieren
ahora empezamos al revés y podemos empezar con Diana. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo me enteré por mi jefa de ese momento, ¿no? Realmente en ese momento el programa todavía estaba a cargo de la Oficina de la Abogacía General. Y mi jefa tuvo una junta con ellos le informaron del programa, sabía que me interesaba el tema, me preguntó si quería pues ser parte de ello, apliqué a la capacitación y pues de ahí ya empezó todo el recorrido, ¿no? Y pues que, o sea, la razón principal por la que respondí como a ese llamado, a esa inquietud un poco, fue que pues en ese momento yo veía muchísimas manifestaciones dentro y fuera de la UNAM, ¿no? O sea, como también las hay ahora, pero justamente tenía poco menos de un año de lo que había acontecido con Lesbi en Ciudad Universitaria. La comunidad de la Facultad de Ingeniería estaba ultra mega polarizada, ¿no? Por el tema, habían pasado marchas justamente por dentro de la facultad en donde había habido pues algunas confrontaciones con miembros de la facultad y mis alumnas, mis alumnos estaban súper inquietas por el tema, ¿no? O sea, preguntaban en el salón de clases, querían saber, o sea, había mucha gente queriendo saber y había muy poca información al respecto. Entonces, justamente eso me motivó a quererme como incorporar a este programa, como tratar de mantenerme yo informada y al estar yo informada tratar de informar como a otras personas, ¿no? Y empezar a hacer ese puente que se enuncia como persona orientadora, ¿no? Ese vínculo, creo que fue una de mis principales motivaciones, ver qué tan pocas cosas se hablaban dentro de la facultad y de lo que se hablaba eran cuestiones tal vez que no eran las más certeras. Entonces, me parece que había un nicho de oportunidad increíble y más que nada, más bien una necesidad. Entonces, realmente, pues respondí a esa necesidad por una inquietud meramente personal, pero también profesional por mi compromiso docente, ¿no? Entonces, de ahí me llamó unirme. Muchas gracias, Diana. Sí, ¿y cuántas veces? O sea, muchas veces lo que dices del compromiso profesional, ¿no? Nuestro compromiso docente, cómo se extiende a situaciones que van más allá del aula, ¿no? Y justo buscar la manera en la que podemos conciliar con eso es difícil, pero es súper importante, ¿no? Y Sergio, ¿tú qué tal? Cuéntanos. Gracias. Yo creo que es algo muy interesante que siento, me está haciendo sentir esto que estamos ahorita platicando, y es que resueno mucho con tanto lo que pueda decir, por lo menos hasta ahora lo que dice la doctora y lo que dice Diana. Creo que me veo identificado en esa situación, ¿no? Y eso me hace sentir bastante padre, bastante bien. Yo creo que, ¿cómo me enteré? Creo que me enteré en dos momentos. Uno fue gracias, digámoslo así, a los movimientos estudiantiles que se dieron en el 2019 y sobre todo, bueno, el plantel 9 fue donde hubo pues, muchos movimientos en ese sentido. Escuchaba a mis estudiantes, algunos estaban como angustiados, igual un poquito como dice la maestra Diana, ¿no? Es como esta inercia que está en el ambiente, ¿no? Y que, eh, digamos, yo estaba yendo todos los días que había como reuniones, ¿no? Y ahí conocí como el stand, ¿no? De la Defensoría y de los derechos universitarios para, bueno, todas estas cuestiones de las denuncias que estaban desarrollándose en ese momento. Y yo me acercaba a ellos como preguntarles cómo van, cómo se sentían. Y ahí me enteré, bueno, me platicaban como de las cosas que estaban haciendo y de las personas orientadoras, ¿no? En esa parte. Eso fue como una forma en la que hice contacto con el programa, digo, dentro de las circunstancias. La otra es que, pues bueno, no soy el único POC en mi plantel. La primera POC fue la doctora Fátima Sochipa, y que es una gran amiga y que también ella, a través de su trabajo, pues llegó a invitarme como a esta parte, tenemos como relación. También me la crucé en tutorías, entonces desde ahí, ¿no? Como que ya en dos escenarios aparecía para mí el POC y entonces así como, ¿qué es eso? ¿Qué es el POC, no? Y como revisando, dije, sí, es que
esto lo necesitamos, ¿no? Y yo veía a Fati como bien angustiada porque pues se le rifaba, ¿no? Y a veces era como con mucha presión, ¿no? Dije, no, a ver, no te preocupes, o sea, voy a tratar de hacer lo posible. Pues ya no entré a la convocatoria, que creo que se dio en febrero, pero mandé mi carta, de alguna manera, pues, traté de hacer por todos los medios, poder entrar al programa y poder ser parte, ¿no? Y yo creo que esa convicción. ¿Qué me llamó a unirme? Creo que dos cosas en particular que resuenan en mí cuando pienso en por qué me estoy uniendo a los POC. Uno es porque yo en el plantel piloteo un modelo de contención psicológica breve, ¿no? Y dentro de las atenciones y las necesidades que yo encontraba situaciones en donde se requería orientación, ¿no? O sea, se requería de un POC en ese momento, ¿no? En cómo levantar una denuncia, las dudas que había, ¿no? Sobre estas cuestiones, digamos, todos los pasos que lleva, ¿no? Digamos, como observadores, ¿no? Nunca como meternos, porque esa es la función, al final de cuentas, de la defensoría, ¿no? Pero sí orientado como para que puedan ellos, bueno, tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y, pues, bueno, me sentía comprometido con todo lo que estaba sucediendo también, ¿no? En cuanto a los movimientos, ¿no? Entonces, pues es así como llegué acá con ustedes, ¿no? Y que, pues bueno, tengo el honor y el gusto de compartir espacios con ustedes y pues bueno, eso sería todo, Sofi. Muchas gracias, Sergio. Y ahí vamos viendo también como circunstancias similares, ¿no? Creo que sí, definitivamente es innegable que las movilizaciones estudiantiles, ¿no? Y las movilizaciones feministas han sido un espacio importante y creo que el programa también se inspira mucho en eso, ¿no? Y ahorita vamos a platicar, ahorita que escuchemos a Oliva, ¿no? Vamos a platicar un poco lo comunitario, porque creo que justamente cuando hay paros, cuando hay crisis, hay opiniones muy polarizadas al respecto, pero creo que un poco a veces romper con la rutina académica normal nos obliga a pensarnos como comunidad, ¿no? Y son en estos momentos justo que nos damos cuenta de la importancia de trabajar en eso, ¿no? De trabajar otra dimensión. Y Oliva, perdón, ahora platícanos tú cómo llegaste al programa. Gracias. Bueno, me emociona, me entusiasma escucharles. Evidentemente, aquí hay una cuestión generacional que también de alguna forma se impone, ¿no? Y así que, Sergio, llámame solamente de Oliva. No, quitémonos los títulos nobiliarios, por favor. Muchas gracias. Okay. Ese es un punto importante para hablar de comunidad, no hablar de jerarquías, ¿no? Bueno, en ese sentido, yo tengo una experiencia pues bastante larga en momentos en que ustedes ni siquiera habían nacido. Entonces, ¿cómo me entero del programa? Y quiero hacer como esa mirada retrospectiva. Yo me entero del programa justo por la convocatoria que lanzó la Oficina de la Abogacía General en febrero del 2020, a la que ya aludió también Sergio. A mí me dio la información la que era mi jefa de carrera y hoy día es mi par como persona orientadora comunitaria, Alba Luz Robles Mendoza, de FES Iztacala. Y bueno, las dos consideramos que era una muy buena oportunidad de postular, porque aparecía como una solicitud, un llamado muy importante a realizar una labor social fundamental en nuestra casa de estudios. Y además, porque desde el 2016, cuando se implementó el protocolo contra la violencia de género, que también emerge de la abogacía, de la Oficina de la Abogacía General, a cargo de la doctora Mónica González Contró, en Iztacala se implementó o se hicieron muchas acciones para implementar el protocolo. Entonces, si bien había acciones como pues muy individuales, muy puntuales y a veces no tan acompañadas, por lo menos a algunas de nosotras, la mayoría mujeres, dábamos a conocer el protocolo contra la violencia de género al inicio de cada semestre en nuestros distintos grupos. Y para mí siempre era una sorpresa
que las estudiantes pues no conocieran el protocolo. Entonces, me parecía que era fundamental promoverlo. Además, porque yo desde el 2007 inauguré un proyecto que es una suerte de espacio reflexivo que le titulé Proyecto de Investigación Interdisciplinaria sobre Cuerpo, Emociones y Género. Y esa actividad, digamos, académica para convocar a distintas personas especialistas en estos temas, daba la posibilidad de llevar a una facultad de biomédicas, pues conocimiento sobre enfoques socioculturales en el campo, porque para mí era verdaderamente preocupante que no hubiera, y si bien hay que decir que Iztacala ha tenido 2 proyectos y lo sigue teniendo que son muy importantes en materia de igualdad de género. Uno es el PIAP, coordinado por la doctora Patricia Valladares de la Cruz, y el otro es el PIEGI, que es este programa de género que en su momento inauguró la doctora Alba Luz Robles, y ahorita está a cargo de la doctora María Antonieta se me fue el apellido, Dorantes, María Antonieta Dorantes. Entonces, la verdad que para mí significó una posibilidad de, por un lado, tener un esquema muy estructurado y una acción, sobre todo institucional, para seguir colaborando, para seguir tomando acciones y pensar de manera creativa de qué manera se podía llegar a toda la comunidad, no solo estudiantes, no solo comunidad académica, sino todas las personas involucradas en nuestra comunidad universitaria. Y eso fue lo que a mí me llevó a inscribirme, y pues vino la pandemia, eventualmente se retomó hasta septiembre del año pasado, pues ya toda esta formación y con ello los cambios que han tenido, que me parece que, pues que son acertados, porque justo podemos hacer más cosas. O sea, ya no nos limitamos a la implementación de un protocolo contra la violencia, sino que realmente viene una parte interesante de conspirar, ¿no? Respirar juntas, para, en nuestras comunidades, para generar cambios en la igualdad sustantiva. Entonces, eso fue lo que a mí me motivó. Muchas gracias, Oliva. Y rescato mucho esto que dices también de la creatividad, ¿no? O sea, de cómo mucha de la labor de justamente de establecer redes, de pensar en lo comunitario, tiene que ver con pensar en maneras diferentes, ¿no? Porque normalmente pues ya hay como ciertas rutinas, ¿no? O ciertos hábitos dentro de las comunidades, y como este tipo de espacios o de programas, ¿no? Nos ayudan, y también me encanta esto que dices de respirar, ¿no? De vernos, reconocer a las personas que tienen este mismo entusiasmo, ¿no? Y buscar e idear maneras, ¿no? De generar nuevos espacios de convivencia. Y, y en ese sentido, también quería, mi siguiente pregunta iba un poco en torno a eso, ¿no? Porque escuchándoles hablar justo sobre los proyectos que hay en cada una de sus entidades, en las preocupaciones que hay en los diferentes sectores, ¿no? Quería preguntarles, ¿ustedes creen que hay diferencias fundamentales o similitudes, ¿no? En cómo se vive la cuestión de la violencia de género, cómo se previene o cómo se viven las cuestiones también de crear comunidad, por ejemplo, en bachillerato, ¿no? En Prepa 9, en Iztacala, ¿no? En la Facultad de Ingeniería, que luego, pues todas somos parte, ¿no? De este universo enorme que es la UNAM, pero que luego parece que vivimos, ¿no? En diferentes entornos, ¿no? Y que también, pues, ya se ha platicado mucho de cómo luego es muy, ¿no? Ciudad universitaria es como el centro un poco del universo de la universidad, pero hay tantas otras realidades, ¿no? Y perspectivas en cómo se vive la vida universitaria. Y quería como preguntarles también un poco su opinión al respecto. Y si quieres, ahora comenzamos contigo, Sergio. Ok. El cómo diferencia, bueno, cómo se siente, ¿no? Un poquito como cómo se vive la comunidad, ¿no? En esa parte. Y yo creo que partiría desde cómo yo he sentido un poquito como
el crecimiento, el desarrollo que ha tenido la comunidad de la Prepa 9 y a lo mejor desde ahí partir, ¿no? Creo que, creo que como tal, el proyecto invita a todas, todos y todes a sumarse a un proceso de transformación, ¿no? Desde la colaboración, o sea, y es algo que muchos soñaban, ¿no? Es algo que tras bambalinas algunos planificaban, ¿no? Y ejecutarlo y evaluarlo dentro de las comunidades, creo que eso hace que el trabajo tenga una sinergia, ¿no? No es como, no es como que alguien designe a alguien, sino más bien es que yo me sumo, ¿no? Es esta parte como horizontal, ¿no? Y que la voluntad esté tanto como en esa parte. Digo, ahorita somos académicos y somos muy poquitos, somos dos en Prepa 9, pero sueño, ¿no? Y me gustaría que hubiéramos más, ¿no? Y administrativos y académicos, pero sobre todo que se generaran POCs dentro de a nuestras alumnas, alumnos y alumnas, ¿no? Porque entonces, yo entiendo, porque apenas esto tiene poquito y apenas estamos como desarrollándolo. Pero yo creo que cuando lleguemos a esa parte de que se empiecen a integrar, y empecemos todos como a entrar, yo creo que, yo creo que el trabajo comunitario va a ser muy rico, ¿no? En esa parte. Ahorita ya estamos empezando y eso es un gran comienzo. Y eso lo aplaudo y eso lo soñaba, ¿no? Y no me siento, creo que solo en este sueño de erradicación, ¿no? De la violencia. Y esa parte yo creo que para mí es muy importante en cuanto al trabajo comunitario. Ahora, ¿cómo describiría un poquito como la comunidad después de todo esto que ha sucedido a lo largo del tiempo? Yo creo que es una comunidad que busca aliados en este momento, que está en continua transformación, que está abierta a generar puentes y que está saliendo de su zona de confort, ¿no? Yo creo que para generar estos espacios libres de violencia. Y como lo dices, ¿no? Como regresando un poquito a la importancia de los movimientos, ¿no? Te descolocan, ¿no? Y te hacen ver que hay cosas que necesitamos poner en el tintero, ¿no? Poner en la mesa, en la mesa del trabajo comunitario y empezar a trabajar, a hacer acciones concretas, ¿no? Y que precisamente ayuden como a que no vuelva a suceder, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo describiría así la comunidad de la Prepa 9, ¿no? Sí trastocada, pero vaya, pero en movimiento, ¿no? En esa cuestión. Y yo creo que fue como esa parte. Ahora, ¿qué diferencia veo entre, entre esta parte como de esta diferencia que surge entre el bachillerato y la FES? Pues mi visión te puede ser un poquito polarizada y un poquito como en túnel, ¿no? Porque pues ahorita todo el tiempo me dedico a la prepa. Pero tengo la fortuna de conocer otros POCs de otras entidades. He estado en cursos de capacitación, ¿no? En cursos de lo misma, y he conocido otros POC y veo el esfuerzo que tienen y la sensación que hay, ¿no? Creo que más allá de ver desigualdad, o, bueno, diferencias, veo que como las mismas cosas, sigue habiendo problemas entre digamos, iguales, ¿no? Sigue habiendo problemas digamos, eh, como esta dinámica entre aquellos espacios donde hay asimetría, ¿no? De poder y, y veo que todos nos esforzamos por ir erradicando, por ir orientando, ¿no? Conozco a Joshua de ingeniería, él es POC y también es dentro de la CINIG. Conozco y veo que su trabajo es súper padre, ¿no? Y yo creo que a eso podría yo modelar ciertas cosas, ¿no? De otros POCs, de otros lados, y poder generar, ¿no? También con mis adecuaciones y esta parte. Yo creo que la inercia donde podamos entrar es las mismas características individuales que tienen nuestros adolescentes, ¿no? Y que eso también pueda potenciar, ¿no? El trabajo comunitario, ¿no? Esta búsqueda de la identidad, estas necesidades de identificarse, ¿no? De generar grupos, yo creo que son cosas particulares que podríamos, bueno, que yo creo que permanecen durante el bachillerato y pasan a la universidad, pero aquí es el primer bastión, también uniendo a iniciación universitaria, ¿no? Ellos llegan y yo creo que empiezan a descubrir un mundo nuevo, ¿no? Con estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, eso es hasta donde yo creo que podría llegar en esta intervención. Muchas gracias, Sergio.
y me gusta mucho también esta cuestión, ¿no? Que dices de estos espacios dentro del programa que te permita conectar con otras POCs, ¿no? Conectar con, que creo que también eso es algo fundamental, ¿no? La importancia de hacer redes, que ya lo había comentado la doctora Oliva y Diana, bueno, todos, ¿no? Todos ustedes, que es fundamental para el trabajo comunitario y dentro de la UNAM, ¿no? Para esa transformación, esta reparación de nuestro tejido, también ahora que, ¿no? Durante la pandemia, que también la distancia ha debilitado, ¿no? Es la importancia de generar redes, de extendernos, de conocer a otras personas, de conocer, ¿no? Otros espacios. Entonces sí creo que comparto contigo que ese reconocimiento, ¿no? es una pieza clave en el actuar y en el hacernos también, porque luego muchas veces este trabajo puede ser muy pesado, ¿no? Entonces también en el facilitarnos y en encontrar maneras de hacer el trabajo, ¿no? Sin que termine siendo recayendo sobre una sola persona, ¿no? Entonces creo que sí estoy muy de acuerdo contigo también en eso. Oliva, ¿te gustaría platicarnos? Claro que sí, Sof. Bueno, yo celebro primero el término, ¿sabes? El término de comunidad. De aquí me sale lo antropóloga que también soy. Vivimos en unos tiempos de supraindividualidad y tenemos ante sí como estos conceptos dicotómicos y bastante, digamos, problemáticos como son sociedad y comunidad. Y qué bueno que nos llamamos comunidad, porque la comunidad alude a ese ordenamiento simbólico, alude a ese espacio del dar, del recibir, reciprocar, que a veces se nos olvida. Entonces, pensar en la comunidad universitaria, pensar que somos personas orientadoras comunitarias, es una gran responsabilidad elegida, ciertamente, pero no por ello limita o minimiza la responsabilidad que eso implica. Porque vivimos en un momento donde el lazo social pues se fractura y se ha fracturado mucho más con la pandemia. El aislamiento físico también ha tenido implicaciones en la comunidad, en el lazo social. Entonces, me parece que el trabajo comunitario es fundamental porque devuelve, ¿sabes? Una confianza, devuelve esa transformación de la que hablaba ya Sergio. Creo que podemos capitalizar también los sismas como este que acabamos o estamos pasando para fortalecer los lazos de comunicación, de confianza, de trabajo con un objetivo común. Y entonces cuando buscamos en la literatura qué es comunidad y tipos de comunidades, pues nos damos cuenta que somos personas que más allá de nuestra individualidad nos compromete la colectividad, nos compromete el estar apoyándonos y en nuestros diferentes roles. Yo pienso, por ejemplo, en el rol que tengo como POC, pero también la trayectoria académica en años que tengo en mi facultad. Entonces, yo puedo señalar que la transformación que ha tenido la comunidad estudiantil de la FES Iztacala en los 32 años que yo he podido testimoniar es muy interesante. Es una comunidad que se ha empoderado, es una comunidad que defiende con dignidad y orgullo sus diferencias, sus identidades y que han hecho solicitudes que se han concretado afortunadamente con respuestas muy positivas de parte de las autoridades. Nosotros inauguramos el primer baño mixto y pareciera una cosa de nada, pero lo es mucho cuando se abre un baño con un rótulo que dice, ¿no? Baño mixto. Es cuando entiendes que las palabras hacen mundo, que las palabras generan un motor de cambio. Y entonces puedes ver a una comunidad estudiantil diversa, con expresiones de amor afectivas, identitarias, que nos comprometen y nos interpelan a la comunidad docente y
también a las autoridades a dar respuesta. O sea, me parece que si bien la facultad de Iztacala es una facultad de biomedicina y ahí está psicología, podría estar en las ciencias sociales, ¿no? Pero estamos allí. Y sí puedo decir que a pesar de que somos una facultad con carreras biomédicas, sí hay un fuerte compromiso social y de visibilidad de la desigualdad de género. Hay acciones muy fuertes de las y los estudiantes, de la diversidad sexual o sexogenérica también, y eso es muy importante. A mí me parece que también mi comunidad de la FES Iztacala ha podido empujar desde adentro, porque ciertamente voy a decir algo que siempre repito en los foros cuando está esa posibilidad. Creo que las facultades de estudios superiores somos el sur de otros nortes. Y lo digo así porque hay una centralidad impresionante y escandalosa en la UNAM. O sea, todo lo que va fuera del campus Ciudad Universitaria somos de segunda. Y eso es muy preocupante porque es más fácil que la comunidad docente y estudiantil del campus CEU conozca lo que se hace en otros países que lo que hacen las propias facultades, las FES, en la misma zona metropolitana. Y eso habla de un acto de discriminación, hay que decirlo, un acto de negación. Y justo cuando nos proponemos hacer acciones desde nuestra comunidad, pues para decir también hacemos y existimos, pues hemos recibido buenas respuestas, otras personas no lo reconocen, y creo que parte del compromiso comunitario es visibilizarnos también frente a las otras comunidades, porque somos muchas comunidades en la UNAM, y eso es importante mencionarlo, y somos muchas por las edades. Ya Sergio nos hablaba de la comunidad estudiantil, pues toda esa comunidad menor de edad, y que tiene sus particularidades. En el caso de la comunidad estudiantil de la FES Iztacala, pues sí llegan algunos menores de edad por el cambio de prepa a primer semestre de su carrera, pero prontamente se convierten en adultos en términos civiles, digamos, y sí le da un cariz distinto a una comunidad de bachillerato, ¿no? El compromiso también en cuanto a la dedicación de sus asignaturas, de sus propias carreras, sus responsabilidades familiares, sociales, son distintas, pero también hay un compromiso más a futuro. Eso sí yo lo logro identificar en la comunidad de la FES Iztacala, y es lo que quería compartirte. Muchas gracias, Oliva. Y creo que rescato mucho lo que comentas, o sea, creo que para mí el sueño, ¿no? Mi sueño personal de la UNAM es este sueño del conocimiento interdisciplinario, del quehacer docente, del quehacer de investigación, ¿no? Y de que realmente lo que se está haciendo aquí resuene aquí, ¿no? Porque sí tienes toda la razón. O sea, yo en mi experiencia recuerdo en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Leer más lo que publicaban en universidades estadounidenses que mis mismos, ¿no? Y mismas docentes. Imagínate mucho menos pensar lo que hacen en las FES o incluso en universidades como la UAM, ¿no? O como la UACM, o sea, y trabajamos de eso, ¿no? El personal docente, trabajamos de generar conocimiento. Entonces creo que también parte del quehacer comunitario, y me gusta mucho como tu perspectiva, resalta eso, o sea, no solo es en nuestras relaciones interpersonales, es en nuestro quehacer profesionista, es en cómo construimos conocimiento que tenga un impacto verdadero, ¿no? En nuestro país, en nuestras comunidades, en cómo concebimos México, en cómo nos concebimos también, ¿no? Como ciudadanas, ciudadanos, ciudadanes, ¿no? Que ya sé que luego todas las cuestiones patrióticas pues tienen otra connotación, pues, pero también parte de la formación universitaria viene de eso, ¿no? De concebirnos y como aterrizarnos en nuestro presente y en nuestras circunstancias, ¿no? Y en cómo las transformamos. Entonces, también ver cómo las cuestiones de género, ¿no? Cómo todo eso atraviesa tantos saberes, tantas disciplinas, tantas esferas
y espacios donde se genera el conocimiento y cómo el género puede ser también un espacio que vincula, ¿no? Que crea estas conexiones. Bueno, los temas de género, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Muchas gracias, Oliva. Diana, ahora platícanos tú. Hola, muchas gracias. Bueno, pues el trabajo comunitario realmente ha sido, bueno, conocerlo y reconocerlo como persona orientadora comunitaria ha sido bastante gratificante. Yo lo definiría como, pues, este trabajo que hace partícipe a la comunidad, ¿no? O sea, que trata como de involucrarle. Y un poco yendo en sintonía con Sergio y con Oliva, y hablar como de esta ruptura de jerarquía, ¿no? O sea, como de este reconocimiento como iguales a quienes conformamos parte de una comunidad, porque cuando te empiezas a reconocer como igual con las autoridades, tanto con el estudiantado, con trabajadores y trabajadoras administrativas, etcétera, empiezas a darte cuenta que pues todos y todas, todo esto sabemos lo que padecemos, ¿no? Porque el ser miembros de una comunidad te hace conocer lo que se vive dentro de ella y lo podemos identificar de manera muy precisa, ¿no? Quienes estamos involucrados en esta comunidad. Y realmente cuando tú te empiezas a dar cuenta que puedes conversar de estos problemas con todas las personas y que todas las personas los identificamos, te das cuenta que todas tenemos algo que abonar al respecto y que decir y que proponer, ¿no? Entonces me parece que el trabajo comunitario se hace muy efectivo en este sentido porque le da voz a esas personas que usualmente tienen mucho que decir, pero que muchas veces no tienen dónde decirlo. Entonces, este reconocimiento en torno de iguales le posibilita este diálogo con todas las personas, ¿no? Y posibilita escucharles y escuchar sus propuestas, porque al saber y al tener conocimiento de lo que vivimos y de lo que padecemos como comunidad, realmente pues nos da la pauta para decir y proponer qué hacer al respecto, ¿no? Y en ese sentido, pues también hay que reconocer pues las diferentes voces que hay, ¿no? Porque pues no todas las voces son iguales. Entonces, realmente empezar a conocer y reconocer a tu comunidad también involucra en ver quiénes forman parte de ella y qué cuestiones intersectan a estas personas, ¿no? En tanto a su edad, en tanto a su género, en tanto a sus posibilidades económicas, en tanto, por ejemplo, hablando de Facultad de Ingeniería, que mayoritariamente son hombres o bueno, son varones, ¿no? O sea, reconocer eso, ¿no? Vivimos en una comunidad mayoritaria de varones. Reconocer también, yo, bueno, que egresé de Facultad de Filosofía y Letras, a mí me sorprende la cantidad de gente foránea que hay en Facultad de Ingeniería. Es muchísima la cantidad de alumnos que vienen de fuera, que vienen del interior de la República, que viven solas y solos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, reconocer esas particularidades empieza también a ser posible que podamos encaminar acciones para darles voz a esas personas, ¿no? Entonces, me parece que el trabajo comunitario en ese sentido se hace muy bello porque empiezas a ver que tu comunidad en esa diversidad también la tienes que atender, ¿no? O sea, y tienes que dar cuenta y tienes que visibilizarla porque no todas las personas podemos ser iguales, no todas podemos tener la misma opinión y eso es rico, o sea, eso es enriquecedor. Entonces, dar cuenta de eso a mí me parece que es un camino que deberíamos de empezar a tener en cuenta y a tener de frente, porque nos empieza a ser más plurales, ¿no? Y nos empieza a ser más abiertos. Entonces, creo que hay que conocer a nuestras comunidades, sus particularidades, porque el trabajo comunitario solamente se puede hacer en ese sentido, ¿no? Sabiendo cómo somos, sabiendo quiénes lo integramos, sabiendo cuáles son las cosas por las que ya sabemos que no vamos tan bien, cuáles cosas sí han funcionado, ¿no? Pero reconociéndonos en esta igualdad, reconociéndonos también diferentes, ¿no? Entonces me parece que aquí en Facultad de Ingeniería es lo que estamos buscando hacer, trabajar desde esta interseccionalidad, trabajar desde esta visibilización de las diferentes comunidades que hay dentro de nuestra misma comunidad, ¿no? Con la comunidad sexodiversa, con la comunidad de mujeres, con la comunidad de hombres, porque pues nuestra comunidad nos exige trabajar como con estas presencias, ¿no? Entonces, no se les puede dejar de lado de ninguna forma. Y también pues con la pluralidad de ideas y de posturas que hay, ¿no? Entonces hay que dar cuenta de ello porque pues realmente
así es la UNAM también, ¿no? Así que así es la universidad, así de plural, de diversa, de enriquecedora, pero pues también cuesta trabajo, ¿no? Y también es un punto que por supuesto hay que ir moldeándolo un poco a prueba y error como nosotros lo hemos hecho, pero vamos para allá caminando, ¿no? Tratando de crear estas visibilizaciones, de generar estas sinergias entre nosotras, nosotros, nosotres. Y pues muchas veces como de empezar a dar voz, o sea, creo que eso es lo principal, que el trabajo comunitario que hemos tratado de impulsar es otorgar voz y decir que en este momento no hay errores, no hay equivocaciones, sino que las voces tienen que ser escuchadas, ¿no? Y a partir de eso empezar a conocer qué se puede, qué hay para saber qué se puede hacer. Muchas gracias, Diana. Oliva, ¿tú querías comentar algo? Sí, completarme, bueno, me ha parecido fantástico las intervenciones de Sergio y Diana Paulina, y justamente retomar esta última idea de Diana con respecto a las diferencias, ¿no? Las distintas comunidades dentro de la misma comunidad, pero que también reconozcamos que hay nodos que son transversales de la comunidad, como son la dimensión emocional, la dimensión política, social y de comunicación, y que esos nodos transversales nos permiten también identificar esas diferencias. Yo podría señalar, y tengo que señalar, que la ubicación geográfica de la FES Iztacala también define por mucho las condiciones de la comunidad. Es una comunidad de más de 14,000 estudiantes, y también muy feminizada, a diferencia de la de ingeniería, donde está Paulina, y que es un enclave del Estado de México muy problemático, donde la violencia de género en sí, pues es gravísima. Ya platicando justo con mi par, la otra POC, Albaluz Robles, la semana pasada me decía, bueno, escalamos en el Estado de México al primer lugar de violencia de género a nivel internacional. O sea, eso es muy preocupante. Entonces, siempre estamos de antes que existiera esta figura de las POCs y que yo estuviera en ese rol, es sistemática la cercanía, la búsqueda de apoyo de parte, sobre todo de estudiantes, mujeres, para hablar de las condiciones de violencia. O sea, realmente es tremendo. Yo ayer hacía un pequeño ejercicio en una clase y les decía, ¿me pueden enumerar cuáles son las estrategias que usan para llegar a la escuela ahora en el desconfinamiento? Y se estresan, a pesar de que la cuestión virtual puede ser muy pesada, es muy problemática porque no todas las personas tienen la misma calidad de la virtual, tecnológica, pues les estresa pensar en que van a salir de nuevo a la calle y lo que eso significa orientarlas. Es decir, también hay una condición particular que el propio enclave de la comunidad, porque no somos un satélite que está aislado, ¿no? Entonces, me parece que el trabajo comunitario que podemos hacer en la universidad también tiene toda la posibilidad de ser expansiva y tener una sinergia, porque ese también es un compromiso de la universidad, interlocutar con la sociedad en distintos ámbitos. Y me parece que tener la conciencia y la responsabilidad clara de que somos una comunidad que nos debemos sí al interior, pero también profesionalmente afuera, podría ser una buena estrategia. Como dice, hay un video de Michael Kimmel, ¿no? Cuando habla de la igualdad, y me gusta mucho en estos programas TED que les pongo mucho a mis estudiantes, ¿por qué la igualdad es buena hasta para los hombres, ¿no? Es decir, cuando vemos el impacto que ello tiene en términos sociales, hasta económicos, creo que se detona un chip, y esa es la labor de la comunidad universitaria, ¿no? Ver las diferencias adentro y tratar de proyectar hacia afuera generando esos cambios sociales, ¿no? Muchas gracias, Oliva. No, totalmente de acuerdo con todo lo que han comentado, ¿no? También me han parecido maravillosas sus intervenciones y sus perspectivas.
Y sí, definitivamente, la universidad, ¿no? La manera en la que moldeamos, aprendemos también, estamos aprendiendo en este proceso de transformación de hacer trabajo comunitario dentro de la universidad, ¿no? Es un punto también de referente y para los y los estudiantes de la universidad, ¿no? Una vez que salgan, de cómo se puede replicar el trabajo comunitario en muchas otras áreas, ¿no? Profesionales, sociales, culturales de nuestro país. Entonces también en ese sentido me parece importante y fundamental en esa transformación poner eso, ¿no? Poner ese enfoque comunitario, ese enfoque de empatía, ese enfoque de reconocer nuestras particularidades, de aprender a entendernos, de aprender a respetar, de aprender la diversidad, que también, Diana, estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Que es difícil, es muy difícil y por eso a la gente luego le saca un poco el trabajo comunitario porque sí es un proceso complejo aprender a mediar, aprender a comunicarnos y encontrarnos en nuestras diferencias, pero muy, muy satisfactorio. Y también en ese sentido, ¿no? Que comentas, ¿no? Todas las experiencias, los ensayos, prueba y error, ¿no? De cómo aprendemos a generar estas dinámicas de encuentro comunitario. Quería preguntarles que nos compartieran, pues, alguna experiencia que hayan tenido, ¿no? Que haya sido súper exitosa, tal vez, o que tal vez no tanto, pero que les haya brindado una lección, ¿no? En cuanto a cómo se puede hacer este trabajo de sensibilización y prevención de la violencia desde un enfoque comunitario. Si quieren, empezamos con... Ya se me fue el orden. Oliva, si quieres, ahora regresamos al original. Sí. Claro. Bueno, lo acabas de decir y lo hemos conversado estas últimas días sobre las diferencias en las propias comunidades. Me parece que las distintas comunidades universitarias, académicas, pues han tenido maneras distintas de recibir estas acciones, estas iniciativas de la CIGU, de la Coordinación de Igualdad de Género. Pienso que algunas instancias las han tomado con mayor responsabilidad, habrá otras que la toman como una solicitud administrativa, y eso sí se nota, eso sí se nota. Yo quisiera compartirles tal vez esa trayectoria que ha significado no solo para mí, sino para mi otra POC, que hemos caminado bastante juntas y en mancuerna, y eso ha sido muy bueno, nos apoyamos. Pues lo que hicimos una vez que estábamos habilitadas como POCs, pues es dar a conocer a la dirección que estábamos fungiendo con ese rol, y rápidamente aperturamos un correo electrónico para difundir entre la comunidad y se nos conociera. Entonces empezamos con acciones sobre todo informativas, de qué era el protocolo contra la violencia de género, porque así nos habíamos quedado. Una vez que acabó el primer módulo, que fue en septiembre, entonces entre octubre, noviembre y parte de diciembre empezamos con esas iniciativas. Después ya nos señalaron desde la CIGU que iba a haber un cambio, entonces ya no íbamos a centrar la información sobre el protocolo contra la violencia de género. Ahí suspendimos, sin embargo, empezamos como a hacer varias actividades y que pues yo quisiera como organizarlas en función de los 3 ejes que debemos atender las POCs, ¿no? En términos de el eje 1, atender la violencia de género, es decir, las actividades como primer contacto. Hemos tenido realmente pocas solicitudes, 5, lo cual puede ser positivo, pero también puede ser, y creo me voy más a la segunda, una falta de información y difusión de qué somos las POCs y que existen en la facultad. Cada vez que yo inicio un curso y pregunto si conocen el protocolo contra la violencia de género antes, ¿no? Y si conocen qué es la CIGU, las y los estudiantes desconocen. Entonces ahí hay una función fundamental informativa. O sea, hay que hacer mucha labor de información, y atender los casos en este sentido con todo el marco de los lineamientos que la CIGU nos ha proporcionado. También hemos hecho promoción
sustantiva de la no discriminación, pues a partir de elaboración de infografías, específicamente se estuvieron trabajando infografías para escenarios virtuales, tips de igualdad de género en el aula virtual, algunos consejos en el aula virtual, pues para evitar estas, a veces, acciones poco conscientes de parte de las y los docentes. Es decir, promovimos esa información, se trató de difundir a través de los medios institucionales, no siempre con las respuestas que hubiéramos deseado. Pero algo que pasó y que me parece relevante fue que hicimos un video absolutamente casero. Y esto, a veces las cosas operan de manera contraria a lo que uno está esperando. Hicimos un video. ¿Qué somos las POCs? Nos pusimos en un aula Zoom y luego con la ayuda de mi asistente se animó tal. Y lo mandamos a las autoridades. En ese momento fue que tuvimos una respuesta de, ay, oigan, está muy bien, pero ¿por qué no se hace de manera profesional? Dijimos, wow, eso es lo que queremos, ¿no? Pero pues parece que la estrategia tuvo que ser un periplo más grande, ¿no? No tan directo. Lo cierto es que a partir de ello, pues ya nos gestionaron un correo institucional, pues gracias a la iniciativa del secretario de la CINIG de Iztacala. La encargada de la CINIG ha difundido entre las distintas carreras estos lineamientos a partir de las infografías y de otra información, y incluso de la información que la misma SIGU nos proporcionó con respecto a la herramienta para la docencia de la igualdad incluyente y libre de violencia, así como esta convocatoria que es de taller para invitar a los estudiantes y a las estudiantes. Entonces, allí hemos estado, pues sí nos ha costado un poquito cortar la distancia comunicativa con las autoridades, pero creo que ahorita ya lo estamos haciendo de manera más directa, toda vez que aquí aparecen las voluntades de las personas. Entonces hay una voluntad de una persona en particular que ha generado y ha promovido esa cercanía. En términos de este segundo eje también de esta promoción de una cultura sustantiva, es decir, que realmente se concrete, o sea, como aparece en nuestra guía. ¿Qué significa igualdad sustantiva? ¿Qué es la concreción de acciones? Eso es la igualdad, no en el imaginario. Entonces, realmente hemos estado, pues, promoviendo estos 2 semestres que hemos estado de manera virtual, bueno, 3, pero 2 iniciando y terminando así, pues les mandamos la información a las jefaturas, insistimos en que se promueva el protocolo y pues que existe y quiénes somos, ¿no? Como para generar esa confianza. Estimulamos la comunicación y el acompañamiento a la comunidad que está viviendo violencia de género o experiencias, pues también en la virtualidad, que a veces son tan sutiles y no se logran distinguir. Entonces, las propias estudiantes de pronto no saben si eso que están viviendo es violencia o no, cuando reciben pues mensajes en los WhatsApps, que son los medios ahora de comunicarse entre las y los docentes y la comunidad estudiantil, pero cómo a veces eso es tan sutil y se brinca a un punto que ya puede ser violencia. Entonces es ahí donde vemos que el trabajo del eje 2 es fundamental para nosotras. Y en el eje 3, que ya es la vinculación del trabajo pues comunitario, pues propiamente ha sido este video que les comento, y a partir de ahí ya el compromiso de realizar cápsulas diversas sobre violencia de género, sobre acoso digital, sobre el lenguaje incluyente no sexista, el discurso de odio de género, delitos contra violencia de género, específicamente en el Estado de México. Y bueno, también se nos ha invitado a participar en otros foros con temas como lenguaje incluyente, donde han participado distintas personas
de la comunidad, de otras carreras, con cargos administrativos. Entonces pienso que de a poquito vamos teniendo acciones, pasos firmes, tal vez no con tanta receptividad como nos gustaría, pero que ahí vamos, somos empeñosas y ahí estamos. Y ha sido pues una experiencia que puede ser, o acciones que pueden ser exponenciales, me parece. Y la verdad que siempre escuchar a las otras personas orientadoras comunitarias, escuchar lo que hacen. Ahorita yo escucharé muy atentamente lo que Paulina y Sergio han hecho, pues para poderlo también emular, porque de eso se trata también la comunidad de las POCs, ¿no? Poder compartir las acciones que venimos llevando a cabo y que seguro van a redituar en beneficio de la comunidad, no con una tendencia ni intención protagonista, que eso es lo que menos importa, sino como un beneficio a la comunidad, a toda su diferencia y a toda su diversidad. Y eso es lo que hemos podido hacer. Muchas gracias, Oliva. Sergio, ¿te gustaría compartirnos ahora tus experiencias? Claro, híjole. eh, y un poquito como escuchando a Oliva me resuena, sí, como estos tres ejes, ¿no? Creo que al principio podría decir que sí tenemos como, digo, yo tengo poquito de ser poco, pero creo que hemos ido trabajando, bueno, con la maestra Fátima, con la doctora Fátima Suchipa, hemos estado trabajando estrategias como, más como desde lo particular a lo general, ¿no? Un poquito en esa parte. Por ejemplo, ahorita que estamos en este formato online, todavía en prepas y que vamos a seguir, algo que sí hemos abierto es una sala de Zoom especial para orientación, ¿no? Y en este estamos, o sea, digamos, cuando se abre la sesión, estamos la doctora Sochipa y un servidor, ¿no? Como para, digamos, la orientación que se tiene que hacer, ¿no? Y nos hemos, digamos, hemos generado esta red con otros programas dentro de la misma prepa, ¿no? Por ejemplo, el programa de tutorías. Entonces, si un tutor nos manda, es un coordinador de tutores o un tutor nos manda como, estoy viendo una situación de violencia de género en el aula o los chicos o las chicas reportan una situación así, entonces nosotros invitamos al profesor de, bueno, invita a sus alumnos si quieren como a esta sala, ¿no? De atención por medio de POCs, pues para escucharlos, ¿no? Y a lo mejor buscar esta orientación que a lo mejor necesitan, ¿no? Yo creo que ese ha sido como ahorita llevamos poquitas, pero sí han existido, ¿no? Y es muy padre este tipo de espacios porque escuchamos, ¿no? O sea, ellos encontramos, bueno, estas dudas, ¿no? Sí va a pasar algo, ¿cómo levanto la denuncia? ¿Cómo empezar? No, mira, no conocía esto, ¿no? Y de esas experiencias nos damos cuenta que salen otras necesidades, ¿no? Como ¿saben qué? Pues es que, y así te lo dicen, ¿no? Más allá del tema de la denuncia, necesito ayuda psicológica, ¿no? Y entonces te das cuenta como de todo ese complejo, eh, digamos, transversalidad de la problemática de la violencia, ¿no? Que es también cuando una persona está en vulnerabilidad, ¿no? Y entonces podemos ver desde ahí, ¿no? No, lo que siempre cuidamos es no presionar, ¿no? Siempre hacemos en esa cuestión de, en cuanto tú te sientas lista, tú puedes llevarlo, si no lo quieres hacer ahorita no pasa nada, o sea, no revictimizar, no presionar, o sea, que realmente se vaya en ese sentido, ¿no? Y tuve experiencia muy padre porque hemos tenido experiencias muy bonitas porque en ese momento no lo hizo, ¿no? De una denuncia en particular, pero después pasó el tiempo y se animó a hacerlo, ¿no? Y no se sintió presionada y yo creo que esa parte nos retroalimentaba, ¿no? Como muchas gracias por escucharme, ¿no? En esta parte necesitaba en ese momento ser escuchada y lo decido hacer hasta este momento, ¿no? Entonces, perfecto, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde miro a la doctora, ¿no? Y a Fátima y a mí digo, bueno, estamos haciendo un buen trabajo, ¿no? O sea, uno a uno, poquito a poquito, ¿no? Y hace poco también tuvimos una sesión donde había 9 personas y entonces, bueno, y entonces, ¿cómo ayudarlas, ¿no? En esa cuestión. Entonces, eso ha sido como las estrategias concretas, ¿no? Vincularnos con otros programas, en este caso tutorías,
Y, y en cuando nos mandan como esta, ¿cómo decirlo? Sí, como esta alerta, por así decirlo, nosotros decimos, bueno, aquí está una sesión, una sala de Zoom, si ellos quieren agendar con nosotros, excelente, ¿no? Ahí vamos a estar para escucharlo. Eso sí, siempre estando los dos, ¿no? Los dos POCs que estamos, como para dar este sentido como de acompañamiento, ¿no? Digo, si ellos se sienten, y si ellas o ellas se sienten incómodos de que yo como hombre esté ahí, yo me retiro, ¿no? Y se queda la doctora, ¿no? O si ellos, ¿no? Que en ese caso se sienten incómodos de alguna manera que esté la doctora, pues bueno, ella se retira y yo me quedo, ¿no? Entonces, esa mancuerna creo que ayuda mucho, que haya este equilibrio, ¿no? De sexogenérica en los POCs. Y pues bueno, eso es un poquito como lo que vemos, ¿no? Eh, la doctora Fátima ya, como le decía, ¿no? Yo trabajando, tiene un Facebook especial donde invita a sus alumnos, alumnas y alumnos, si tienen dudas sobre cuestiones de género, sobre sobre los temas, pueden ahí escribirle y también aprovecha ese foro para poder recibir a lo mejor dudas de orientación, ¿no? Que podríamos estar, ¿no? Y como dentro de los ejes de esparcir la comunicación en nuestra comunidad, pues aprovechamos, ¿no? Sobre todo los espacios como por ejemplo el 8 de marzo, el 28 ¿no? El 8 de marzo, el 28 de junio, el 25 de noviembre, para poder generar infografías, trabajos. Ahí nos colamos y los invitamos, ¿no? O sea, o promovemos, ¿no? Que se hagan estos forums, ¿no? Tanto como para alumnos como para profesores, ¿no? Y que los mismos profesores vayan conociendo, se vayan integrando, ¿no? Y como siempre, ¿no? Hay en donde encuentras aliados y ahí donde encuentras como resistencia, pero no pasa nada, o sea, continuamos trabajando, ¿no? No es esa parte. Otro en particular, hablando, es que también se nos han acercado, pues prácticamente, pues personas que se ven como agresoras, que se determinan como agresoras. Y eso es muy importante porque dentro de la intervención también los guiamos y los orientamos para que ellos puedan resolver sus propias violencias, ¿no? Y que actualmente ahorita, bueno, estamos tratando de buscar como vinculaciones con instituciones que manejen violencias y que puedan resolver y llevar a buen término a estas personas que se identifican como agresores, ¿no? Y eso está súper padre porque habla de que, ok, sí, habla de un trabajo integral, ¿no? Atender, ¿no? Tanto a la víctima como al victimario y llevar a esta resolución, yo creo que me parece importante. Obvio, sin dejar de ver la justicia que se requiere ejercer, ¿no? Sin solapar, sin, digamos, en esta parte. Pero me parece importante que hombres que se identifican como agresores busquen ayuda para reconstruir esa parte, ¿no? Siempre responsabilizándose de los actos, ¿no? En esa cuestión yo creo que es importante, porque si no, no podría ser sustentada ningún tipo de estas cuestiones, ¿no? Esas, digamos, como de las otras experiencias que he tenido en particular y que digo, wow, está funcionando, ¿no? O sea, no solamente, o sea, es importante nuestra labor para atender víctimas, sí, también para los victimarios no hay que dejarlos, ¿no? O sea, no hay que, en esa parte, hay que llevarlos en el punto de que se enfrenten y se desconstruyan, ¿no? En esa cuestión. Yo creo que eso serían como las partes que me llevo y, y, y bueno, son resultados inesperados, ¿no? Como que uno pensaría que, bueno, solamente voy a atender personas, pero ya cuando llegan ellos, y yo creo que esa es una de las particularidades, a lo mejor no sé si es particular de la adolescencia, pero que se permitan decir, sí, ¿sabes qué? La regué, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No? Y entonces, ok, ¿no? Podemos pasarte a instituciones donde puedas manejar esto, ¿no? Y yo creo que eso yo creo que es uno de los resultados inesperados que tenemos, ¿no? En esa cuestión y que me llevo con una lección, ¿no? Interior, ¿no? De también como POC, ¿no? También estar en constante revisión de mis propios espacios, ¿no? Porque soy hombre y al final de cuentas también puedo reproducirlo, ¿no? Y entonces también esa constante revisión, ¿no? Al final de cuentas es, a ver, Sergio, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿cómo te sientes, no? Hacer piso con la doctora Fátima y digo, mira, fíjate, pasó esto, ¿no? Me sentí así, ¿no? O sea, como de esta parte, ¿no? Y que ella también te diga, no, sabes que yo también me siento así, ¿no? Me sentí súper, no sé, abatida, ¿no? Súper, no, no te preocupes, ¿no? O sea, y estamos ahí y nos llevamos súper bien y yo creo que es otra, otra experiencia más linda, ¿no? Pero siempre en esta constante, ¿no? De a ver, si
como estar como en la autocrítica también, ¿no? Y estar cuidando, ¿no? Cuidándome de esa parte, ¿no? Y, y yo creo que esto me ha dejado que, pues bueno, hacer una red multidisciplinaria, ¿no? Que nos permita canalizar, darle seguimiento y observar casos que nos lleguen, ¿no? Yo creo que eso es lo que faltaría por lo menos en el caso de nuestra comunidad, hacer, tener bien evidente, ¿no? No como un seguimiento de a ver qué está pasando, ¿no? Sino como observadores de, sí se fue satisfecha la demanda, ok, excelente, ¿no? Si está yendo a lo mejor, sí fue la chica a denuncia, ok, fue bien tratada, ok, excelente, ¿no? Con eso. Y a lo mejor en el caso de los chicos que se hacen o que se determinan como agresores o que está yendo a sus terapias o que si no, o sea, como esta parte de información general, ¿no? Sobre todo para tener data y poder ver que pues, están funcionando las vinculaciones, ¿no? Que podemos llegar a hacer. Pero bueno, hasta ahí podría llegar yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Diana, ahora, Gracias, Sofía. Bueno, pues realmente igual resueno un montón con Oliva y con Sergio, ¿no? De todas las experiencias que han tenido. Creo que compartimos varias cosas que nos sucedieron un poco iguales o parecidas. De hecho, igual, pues cuando yo empecé a hacer POC, pues como que tal vez tuve esta sensación que muchas y muchos POCs tuvimos como de, bueno, y seguramente al día siguiente me llegarán las orientaciones, ¿no? O algo así. Y no, no, o sea, como que te quedas pensando en que no, en que así como tú no conocías el programa, así está toda la comunidad, ¿no? Y en realidad pues no lo conoce tampoco. Y un poco como Oliva, pues también empecé a dar cuenta de esta falta de sensibilización que había en mi comunidad, ¿no? O sea, de repente dimos cuenta en que pues no iba a haber orientaciones mientras que la comunidad no supiera que era violencia de género, ¿no? Entonces, o sea, realmente había muy poca información al respecto y la comunidad no estaba muy consciente o muy sensible al tema. Y pues lo primero es que pues con mucho apoyo de mi jefa de ese momento también y pues también de ahora, de las autoridades, pues empezamos a generar campañas, empezamos a generar pláticas, ¿no? Así para ir pues primero visibilizando el problema, ¿no? Así de esto es violencia de género, conceptos generales, un poco, o sea, ir aterrizando eso a la comunidad y pues con eso venía, pues ya pues de facto, y soy persona orientadora, si algo te sucede, pues estoy aquí para poder apoyarte o informarte al respecto, ¿no? Igual campañas como retomamos el violentómetro, ¿no? Del POL y que también aquí en la universidad estuvo vigente. Hicimos muchísimas campañas como para poder interponer una queja, ¿no? Entonces, ese fue como un poco este primer vínculo con la comunidad para dar a conocer la figura. Realmente, pues tal vez las pláticas fue el vínculo más poderoso, o sea, más que las campañas. El violentómetro también fue muy poderoso, porque inclusive y mandamos a hacer lonas y todo y las colgamos por toda la facultad. Y pues la gente sí se les quedaba viendo, ¿no? Y sí decía, o sea, sí de repente es como de me ha pasado eso, me ha pasado y yo de repente me quedaba mirando a la gente que lo veía y sí, o sea, sí platicaban de, ay, es que sí me pasa, ¿no? Y al final de violentómetro poníamos los datos, ¿no? Así de acude con la persona orientadora. Y las pláticas, como les digo, tal vez fueron como las cosas un poco más cercanas a la comunidad y que entonces resultaron más efectivas porque después de la plática o de algún diálogo en el auditorio, de alguna especie de conferencia o algo, siempre llegaba alguien, ¿no? Siempre llegaba una alumna, siempre llegaba una maestra con la experiencia de alguna alumna o alumno, o sea, siempre llegaba alguien. Entonces, de repente las orientaciones eran al final de la plática, así, porque alguien había resonado con eso, ¿no? Y de ahí, pues resulta algo muy inesperado para mí, ¿no? Porque yo todavía me sentía un poco fuera de la comunidad de ingeniería, no egresé de esa facultad, o sea, era un poco externa a ella. Y de repente me vi súper abrazada por ella, ¿no? O sea, me empezaron a invitar a miles de cosas, me empezaron a identificar como la persona que sabía del tema y realmente pues no me considero experta ni mucho menos, y pasó algo muy bonito, ¿no? Me empezaron a invitar los profesores a sus grupos para hablar de esto, ¿no? Así, para informar a los alumnos, a las alumnas. Empezaron a llegar correos igual de profesoras de, oye, me pasa esto, le pasa esto a mis alumnos, ¿qué les digo?
O sea, empezaron, realmente la comunidad me empezó a abrazar muchísimo. Me empecé a sentir parte de esa comunidad, entonces, yo creo que siendo POC me hice parte de la comunidad, entonces fue algo muy bello. Y pues realmente empecé a vincular con otras personas, ¿no? Me empecé el empezar a conocerla, empezar a adentrarme más, a conocer a más profesores y todo, a conocer a muchísimas profesoras también que tenían temas de violencia o que tenían inquietud en conocer. Empecé a dar cuenta de cuántas personas estaban interesadas en el tema y cuántas llevaban ya camino recorrido en él, ¿no? Entonces dije, pues no, no estoy sola, ¿no? O sea, solamente me hacía falta darme como un chapuzón en la comunidad, conocerla y ver que no, no estaba sola en este momento, ¿no? En ese momento era la única persona orientadora, pero, o sea, empezar a ver a esas personas me hizo dar cuenta que había mucha gente interesada en esto y empecé a hacer vínculo pues con profesoras organizadas, ¿no? Por ejemplo, que ya estaban como haciendo algo al respecto, haciendo foros, haciendo diálogos. Empecé a vincular con la colectiva de la facultad, que también en ese momento nació, ¿no? Entonces, acercarme como con las alumnas, crear confianza, porque por supuesto que alguien se les acerque y les diga, y soy parte de la institución, claro que apabulla a cualquiera. Entonces, generar esa confianza con ellas, yo creo que ha sido de las cosas más exitosas que he tenido como persona orientadora comunitaria, porque hasta la fecha hacemos trabajo conjunto, ¿no? Hasta la fecha ellas dan mi correo, ellas dan mis datos para que si les llega algún caso a ellas y la persona quiere, pues venga con nosotros, ¿no? Como personas orientadoras. Ahora ya hay más personas, entonces ya también las chicas pueden dar más datos. Pero, y justamente también pasó eso, ¿no? Empezamos a crear, bueno, empecé a crear sinergias con gente interesada en el tema, que pues empezó a conocer del programa y demás. Empecé a trabajar con estas personas, ¿no? O sea, por ejemplo, con Joshua, que es también persona orientadora de la Facultad de Ingeniería, empezamos a hacer miles de cosas juntos, empezamos a impulsar muchísimas cosas y pues empezó a crear este trabajo de vinculación, ¿no? De verdad, ahí ya fue cuando lo sentí y dije, ahora sí, ya me siento vinculada, ya me siento parte de, ya estoy trabajando con la comunidad porque también empezamos, así como Sergio, a ver en qué otros espacios podríamos incluirnos, ¿no? O sea, también en la Facultad de Ingeniería tiene programa de tutorías, entonces también como POCS empezamos a crear alguna especie de capacitación chiquitita para los tutores, ¿no? Simplemente para que conocieran el programa de POCS y si les llegara algún caso, supieran a quién referirlo, ¿no? A quién referir a las alumnas y alumnos. Entonces empezamos como a difundir el programa en estos programas ya existentes de la facultad, a agarrarnos de ahí y agarrarnos como de estas cuestiones que ya tenían vinculación muy establecida con la comunidad de académicas y de estudiantes y empezamos a buscar esta vinculación como POCS, ¿no? Para que se pudiera crear el programa. Ahora que ya no somos más, somos 5 POCs en Facultad de Ingeniería, pues realmente nos hace falta todavía vincularnos entre nosotros para empezar a generar más trabajo entre nosotras y nosotros mismos, ¿no? Creo que ahí todavía hay una brecha de oportunidad grandísima para las POCs de ingeniería porque si bien desde la comisión se impulsan un montón de cosas, creo que como POCs también necesitamos asentar muchísimo más nuestra labor, ¿no? Entonces, y también para que todas las POCs se sientan incluidas e incluidas en el trabajo comunitario y que lo podamos generar pues como grupo de trabajo, ¿no? Así que, pues bueno, en mi experiencia como POC yo la he sentido realmente muy bella, muy renovadora, porque pues la experiencia, como les dije, como POC, para mí fue integrarme a la comunidad. O sea, así en pocas palabras fue ser parte de la comunidad. Si bien ya sentía un compromiso docente y un compromiso profesional sobre el tema, convertirme en POC pues fue ya echarme de entero ahí y pues tratar de hacer algo y más al respecto, ¿no? Así que ha sido una experiencia realmente satisfactoria, más allá de apoyar a las personas que han llegado conmigo a orientación, que sí han sido muchas. Pues además de esa satisfacción de poderles apoyar, pues también me queda mucho la satisfacción de ver que la comunidad me ha abrazado, me ha aceptado y pues por mucho ha reconocido el trabajo que se ha hecho, no solo el mío, sino el de todas las personas orientadoras y todas las personas que están pues construyendo algo a favor de la igualdad de género, ¿no? Así que eso es más o menos mi experiencia. Muchas gracias, Diana.
Pues, pues la verdad es que sus experiencias, ¿no? Hay muchas cosas en común. Creo que lo más importante, ¿no? Es justamente lo que comentan todas, ¿no? Y todos, como esta cuestión de que es un trabajo de poquito en poquito, ¿no? De una persona en una persona. Y así es un poco como involucrarnos en las comunidades. Es bien difícil, ¿no? Justamente todo este trabajo de hacerse notar, ¿no? De hacerse, ¿no? De decir aquí estoy. Digo, también aquí, estamos aquí en la SIGU haciendo justo estas estrategias también de impulsar el programa, de que cada vez más gente las conozca, ¿no? Pero también dentro de las comunidades es difícil restablecer esos vínculos, ¿no? Y más ahora en la pandemia, ¿no? Como le pasó a Oliva que empezó a hacer POC justo cuando empezó, ¿no? La cuestión virtual y entonces también encontrar espacios comunitarios así es difícil, ¿no? Pero creo que lo que rescato de sus experiencias es eso, el poco a poco, ¿no? El vínculo por vínculo, ¿no? Caso por caso, ¿no? Conexión que vamos haciendo, orientación que vamos haciendo, ¿no? Se va construyendo y ya después de retrospectiva, ¿no? No nos damos cuenta de todo lo que hacemos en realidad. Entonces quiero agradecerles muchísimo, de verdad, por todo su esfuerzo, ¿no? Por todo su entusiasmo, por el compromiso que a mí me encanta, que de verdad me pone muy feliz escucharles, ¿no? Escucharles la experiencia de Paulina, de sentirte parte de tu comunidad, ¿no? De sentir que igual incluso esta misma labor es algo lo que hacía falta, ¿no? Para sentirte recibida, para sentirte acompañada, ¿no? Estas experiencias también de éxito que han tenido en Iztacala, que también me parece maravilloso esto de los baños mixtos que han hecho, todos estos espacios de discusión, de reflexión, también el trabajo que comenta Sergio, ¿no? Que es súper importante el trabajo. Yo también estoy de acuerdo con personas agresoras o que han sido señaladas como agresoras, lo fundamental que es, ¿no? Y justamente vemos que las POC abordan como todos los factores, ¿no? Muchas de las variables, muchos de los puntos, digamos, que a veces son ciegos, ¿no? Y que son necesarios atender para tener una política de prevención de la violencia y de promoción de la igualdad sustantiva, pues sólida, integral. Quiero agradecerles también mucho por su tiempo, por estar aquí, por compartir sus experiencias. Voy a leer rapidísimo un par de preguntas, porque ya creo que ya nos pasamos un poquito de tiempo, y que bueno, hay muchos comentarios de saludos, de felicitaciones, ¿no? Pues también de ánimo, de acompañamiento. Y bueno, hay una pregunta muy importante que no hemos platicado, que debemos de haber comentado con eso. ¿Cómo pueden contactar a las POC, no? Si ustedes, hay una agenda de POCs, existe una agenda de POCs activa, no todas las entidades tienen POCs todavía, ¿no? Este próximo año es nuestra meta, que haya una POC al menos en cada entidad de la universidad, pero si ustedes tienen alguna situación en la que quieran contactar a la POC de su entidad, pueden revisar en la agenda que está en la página de las POC, dentro de la página de la SIGU, ¿no? Ustedes pueden así googlear POC SIGU o se pueden meter a coordinación para la igualdad.unam.mx y ahí hay un apartado que se ve luego de POC. Ahí pueden consultar la agenda, vienen los nombres y los correos de las POC que hay para que cualquier situación que quieran pueden contactarnos, ¿no? Nos preguntan también como además de las orientaciones, ¿no? Además de si quieren una orientación, si vivieron una situación de violencia de género, ¿cómo o cuándo o en qué momentos puedo o para qué puedo contactar a una POC? Pues ya nos dieron aquí con sus experiencias, ¿no? Una amplia gama de posibilidades o situaciones en las que pueden ustedes contactar a las POC, ¿no? Si son docentes tal vez y hay una situación en su grupo y les gustaría que alguien viniera a platicar, ¿no? Pueden hacerlo. También, si tienen alguna idea de un foro, ¿no? O algún evento o algo que les gustaría, que no saben cómo organizar o con quién contactar o qué comunicación generar para desarrollarlo, ¿no? Que tenga que ver con prevención de la violencia de género, sensibilización, ¿no? El trabajo comunitario, pues pueden contactar a la POC de su entidad, también les pueden ayudar, ¿no? A generar esos vínculos, a saber
a quién hay que acercarse, cómo echar a andar, ¿no? Todas estas iniciativas. También, como el ejemplo de Sergio me gustó mucho, ¿no? También si ustedes están dentro de un programa ya en sus entidades y que creen que tener un enfoque de género, ¿no? Y alguien que venga a ayudar a brindar ese enfoque de género y esa orientación, como los programas de tutorías, los programas de comunicación, ¿no? Los programas de acercamiento y de interacción con la comunidad universitaria, pues también pueden contactar a las POC, ¿no? El chiste es justamente ir tendiendo puentes, conexiones entre el trabajo que todo el mundo hace dentro de esta universidad para hacerla pues un espacio libre de violencia y un espacio, ¿no? de aprendizaje, de reconocimiento, de empatía y pues más que nada eso, ¿no? Seguro y igualitario para todas, todos y todes. Pues creo que esas son las únicas preguntas que Yo tenía hay. una por acá, perdón, Sofi, que decía, No, a lo mejor, bueno, como resonar, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia más bonita al ser POC, ¿no? Yo creo está. que, yo creo que, bueno, no sé, Diana, Olivia, si quieren. Eh, pues en mi caso, sí, me pareció muy importante que en el escenario del paro virtual que hubo meses atrás y que se polarizaron muchas de las situaciones en las diferentes facultades, en mi facultad fue una de ellas, que se mantuvo el paro, fuera de las últimas facultades que concluyeron los paros. Y se pensó en una persona comunitaria para invitarla a una mesa de diálogo permanente y constante para esgrimir cuestiones de género. Y eso vino por parte del comité de estudiantil, pero también del consejo técnico. Entonces, que me llamaran para participar en esos diálogos. Que después quedaron ahí y ya no han como prosperado con mayor ímpetu, pero sí me parece que esa fue una experiencia, la confianza, ¿saben? Que la gente sienta que puedes confiar, que pueden confiar en ti. En los tiempos que corren, la confianza es un bien preciado en extinción. Ujú. Entonces, que se pueda proyectar la imagen, el rol como persona orientadora, sinónimo de confianza y diálogo, ha sido muy bueno, porque también he podido escuchar a colegas, mujeres docentes, que se acercan y que puede parecer un poco intimidante para ellas, incluso hasta vergonzoso poder escucharlas. Y eso para mí es una experiencia muy positiva porque finalmente también te refrenda y te recuerda la responsabilidad social que tienes o que tengo en mi comunidad universitaria y la confianza es fundamental, ¿no? Otra experiencia linda en esto es que como yo recibo estudiantes de intercambio para hacer estancias postdoctorales, esta vez me propuse que las estancias postdoctorales que fuera yo a recibir tendrían que ver sobre todo con uno de los temas que yo trabajo en el PISEG, que era sobre cuestiones de género. Entonces, pude recibir a una investigadora argentina para llevar a cabo talleres de masculinidad en la FES Iztacala. Le tocó previo a la pandemia y luego ya en pandemia, pero hacer estos talleres que tengan la intención de no medicalizar o patologizar la violencia de las personas que son ejecutores o agresores, me parece importante. O sea, poder colaborar con la despatologización de la violencia, sino verla, dimensionarla como un elemento estructural y por lo tanto factible de cambiar. Eso para mí ha sido satisfactorio. Muchas gracias, Oliva. Diana, Sergio, ¿alguna experiencia así que les gustaría compartir?
Pues igual de forma como súper rápida, nada más retomar esta idea de Oliva de la confianza. Creo que lo más gratificante, lo más lindo y lo más bello de ser POC es ver que la gente confía en ti, ¿no? Es ver que creas ese espacio seguro y que te ven como ese espacio seguro, ¿no? Entonces, para mí el hecho de que la colectiva, por ejemplo, me haya tomado como aliada, ¿no? Y que me haya visto como parte de esta construcción que ellas están buscando también, ha sido súper, súper generoso de su parte. El hecho de que profesoras de repente hayan llegado a mí por recomendación de otras profesoras amigas o inclusive de alumnas y no porque vieron el correo en una página o en un cartel, ha sido también muy gratificante, ¿no? Porque quiere decir que las personas que llegaron a mí en ese momento se fueron felices de alguna manera después de haber vivido un tormento, ¿no? Entonces, y que pude haberlas apoyado en algo. Entonces, esa sería la cuestión más gratificante, ver que la gente confía en mí y que me ve como una persona o como un espacio más bien seguro. Muchas gracias, Diana. Sergio. Pues rapidísimo, creo que lo puedo resumir en una sensación, ¿no? El, el irte mejor que como llegaste, ¿no? Yo creo que esa parte y ser partícipe y facilitador de eso, yo creo que, yo creo que es muy gratificante. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y sí, definitivamente, pues al final de cuentas, ¿no? Para eso nos ofrecemos luego, ¿no? Para este tipo de trabajo, este tipo pues sí, de trabajo que es súper importante y esa gratificación, ese sentir, la conexión con la comunidad, ¿no? Que somos más que calificaciones, números, publicaciones, ¿no? Que somos personas que siempre estamos en crecimiento y que nos enriquecemos en estas conexiones y en estos encuentros y reconocimientos, ¿no? Y yo creo que también es lo más bello de la labor del trabajo comunitario y pues que esperemos que siga con el programa de POC, ¿no? De personas orientadoras comunitarias. Comentaba Sergio la importancia de que haya POCs, estudiantes, estudiantas, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Este es un segundo paso que habrá, ¿no? Cómo incorporamos más sectores, más voces, más perspectivas para que estas redes de POC se enriquezcan, crezcan, ¿no? Se expandan a otros espacios, a otras maneras también de pensar y fortalezcamos estas redes comunitarias que son tan fundamentales para transformar nuestra universidad. Y pues agradecerles mucho por su tiempo, por compartirnos su generosidad con sus experiencias y pues ahí estaremos, ¿no? Viéndonos en en otros espacios, en otros lugares de encuentro. Y muchas gracias, porque fue una experiencia muy bonita este conversatorio. Gracias a ti, Sofi. Gracias, Diana, Sergio. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.